Ya, entonces, yo les decía que habíamos visto las proteínas, pero desde un punto de vista más químico y biológico. Vimos el enlace peptídico, vimos los aminoácidos, vimos la estructura de las proteínas, vimos varias cosas, pero ahora vamos a verlo entonces desde un punto de vista más desde la comida, después seguimos con otro tipo de actividades. Y entonces, por ejemplo, las proteínas cumplen una serie de funciones, entre ellas de hidratación, debido a que hay una interacción proteína-agua, o sea, permite la absorción de agua, la aumentación, retención, solubilidad, viscosidad, etcétera. Hay una interacción proteína-proteína que permite entonces que exista o ocurra la precipitación de aquella, la gelación, formación de masas, películas, adhesión, cohesión. Y hay otras propiedades funcionales como de superficie que dependen de la composición superficial de la proteína y capacidad de emulsificación y espumado, que las vamos a ver con algunos ejemplos. Ahora, si bien estas propiedades funcionales son muy generales, ahora vamos a ir a una pequeña tabla, ahí sí, y en la tabla aparecen muchas más, no sé qué también se ve, sí se ve claro, me parece. Se ve, por ejemplo, las distintas funciones que tienen las proteínas en sistema alimentario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se describe la función, ahí están todas las funciones de las proteínas, son de solubilidad, viscosidad, absorción de agua, gelación, adhesión, cohesión, elasticidad, emulsificación y espumado, capacidad de ligar grasa y de sabores. Está la propiedad física o química, a la que el rol que cumple, el alimento en donde se manifiesta esta propiedad, o esta función, pero mejor dicho, y el tipo de proteína. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver algunas nomás para no ver toda la tabla, yo después les comparto la presentación. Entonces, por ejemplo, la solubilidad, la propiedad física o química es la hidroficidad y la carga neta. Esto lo encontramos en alimentos como las bebidas, y los tipos de proteínas pueden ser proteínas del suero o proteínas aisladas del sésamo. Vamos a ver, por ejemplo, la gelación, la propiedad física y o química es el atrapamiento de agua y la formación de redes. Ya el alimento en donde se manifiesta son alimentos cárnicos, geles, pasteles, panadería y queso. Y las proteínas, o el tipo de proteínas que se utiliza principalmente son musculares, proteínas del huevo y de la leche, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden ver cómo las distintas proteínas tienen distintas aplicaciones en sistemas alimentarios. Ahora, nosotros debiéramos tratar de ver las proteínas, las que están acá, como ingredientes aditivos o aditivos en alimentos. Entonces, ¿cómo los vamos a observar ahora? Vamos a ver algunos ejemplos de alimentos en donde principalmente nosotros rescatamos muchas de sus proteínas para utilizarlas en otra área, ¿ya? Entonces vamos a ir, por ejemplo, a las proteínas del huevo. Ahí están. Entonces dice, forman parte de la alimentación hace muchos años y actualmente sus subproductos se emplean como ingredientes o aditivos. Y dentro del huevo nosotros podemos encontrar tres proteínas principales. Por ejemplo, vamos a encontrar la albúmina, que es la más abundante que existe, ¿ya? Después la segunda en disponibilidad es la ovotransferina, y tiene la característica de que puede unir hierro y zinc, ¿ya? Y por lo tanto, fíjense bien, tiene un rol que inhibe el crecimiento de microorganismos en el huevo. Y después tenemos la ovomucina, que es la que le da la característica de espumado proveniente de la clara, y además confiere las características de gelatinosa y espesas que tiene el huevo. Ahora, esto es junto a las lisosimas, ¿ya? Entonces, podemos reconocer tres tipos de proteínas que como fuentes principales para nuestros alimentos, o con funciones dentro de nuestro alimento. Después vamos a ir a la carne. En la carne, si bien nosotros no identificamos las proteínas en específico, las proteínas de la carne todas tienen el origen de que provienen del tejido muscular, ¿ya? Y generalmente son de tipo estructurales y de textura fibrosa. ¿Se acuerdan que vimos que habían distintas funciones de las proteínas, que habían estructurales, que tenían alguna otra? Vimos un cuadro donde salían las distintas funciones. Entonces habíamos visto que habían algunas de soporte estructurales. Ahora, ¿qué tiene la carne en cuanto a sus proteínas? Bueno, es rica en alto valor biológico. De hecho, cuando uno come carne, el 100% de las proteínas nosotros las consumimos, la obtenemos o procesamos el 100% de las proteínas. Las de origen vegetal solamente procesamos el 80%. O sea, ya hay una diferencia entonces de la fuente de proteína. Aunque yo todavía no llego a los vegetales. Si bien la de vegetales tiene varios beneficios, la de la carne nosotros la aprovechamos en su totalidad, mientras que la de los vegetales solo aprovechamos hasta el 80%, ¿ya? Bueno, las carnes son ricas en micronutrientes, que en este caso son los minerales.
tiene algunos posibles efectos negativos para la salud, como el cáncer de colon, ¿ya? Y no son muy utilizadas como ingredientes aditivos en la industria alimentaria, es decir, nosotros no vemos muchas proteínas de carne en otros alimentos procesados, simplemente obtenemos las proteínas de la carne por comer carne, ¿ya? Y que eso lo mismo vamos a encontrar en el pescado, no vemos muchos alimentos procesados con proteínas de origen de pescado, ¿ya? Vamos a ir a la gelatina, ¿ya? Acá está la gelatina. La gelatina es una proteína que se deriva de la hidrólisis del colágeno. Ustedes deben saber que el colágeno se utiliza ampliamente. De hecho, usted puede comprar colágeno hidrolizado para consumir, lo que sirve para regenerar en teoría la parte de las articulaciones, pero la parte blanda de las articulaciones, se me fue el nombre. No sé si ustedes recuerdan el nombre de las articulaciones. Bueno, en articulaciones, acuérdense que hay una parte blanda generalmente, bueno, permite que nosotros podemos consumir colágeno, ¿ya? De hecho, ustedes pueden ver los comerciales en la tele. En la televisión aparecen comerciales de Gelicar, creo que uno, y hay otros más, pero hay varios que dice si está... Eso era. No es el cartílago, es la otra parte más blanda que tienen. Bueno, no importa, pero sí sirven para regenerar algunas cosas. Dice, se requieren altos grados de calidad y pureza para elaborarla, ¿ya? Y se obtiene a partir de pollos, vacuno y porcino. Es decir, que tiene una serie de orígenes, ¿ya? Ahora, cuando ustedes compran, por ejemplo, estas colágenos, claro, lo que uno paga un poco tiene que ver con la calidad del colágeno, ¿ya? Ya, esta sí es famosa. Ah, no, esto no es famoso. Pues, bueno, ahora vamos a hablar del pescado. El contenido de proteínas es variable y también el de grasa, obviamente, poseen menos proteínas insolubles que las carnes, que es de textura mucho más suave. De hecho, ustedes pueden ver que la estructura del pescado es más blanda, o sea, no son tan fibrosas las proteínas. Y posee varias limitantes para su producción. Primero, el sabor. Ustedes saben que el pescado tiene un sabor muy característico. Su oxidación también influye y tienen una baja funcionalidad. O sea, por lo tanto, es difícil que encontremos proteínas en otros productos procesados de origen de pescado, ¿ya? Que provengan de pescado. Ahora, ¿de dónde sacamos muchas proteínas nosotros? De lo que viene a continuación. La leche. Era acá abajo. Perdón, ahí sí. Bueno, entonces, ahora, la leche, podemos obtener dos grandes porciones de proteínas de la leche. Principalmente lo que nosotros, la mayor cantidad de proteínas que sacamos de la leche es la caseína, ¿ya? Y además del suero de la leche también salen proteínas. No sé si ustedes han visto que algunos yogures dicen suero de leche. Bueno, es porque de ahí obtienen parte de la proteína, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica que tiene la caseína? Principalmente es que es soluble y posee una gran capacidad de retener agua, ¿ya? Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando vimos anteriormente en la primera clase el agua y vimos cómo algunos alimentos tenían mayor cantidad de retención de agua? Bueno, y que había agua que se producía por nuestra ingesta, que eran como 300 o 400 ml diarios. Bueno, tiene que ver con esto, pues dependiendo de nuestra dieta, ¿cuánta agua podemos llegar a obtener? No, obtener 1 litro de agua, pero sí, si consumimos cosas que tengan mayor retención de agua, obviamente que podemos tener una mejor hidratación, ¿ya? Ahora sí, esto sí les va a interesar porque vamos a hablar de las proteínas vegetales, ¿ya? Dice, las principales fuentes de proteínas vegetales provienen de los cereales, como el trigo, el maíz, el arroz, y de las leguminosas, ¿ya? Entre ellas vamos a encontrar todas las leguminosas y generalmente apartamos la soya, pero es porque se utiliza bastante la soya como tal. De hecho, ustedes pueden ver cuando ven fiambres como la salchicha, los patés, qué sé yo, ven que gran parte de su composición, si bien dice carne de cerdo, carne de vacuno, carne de lo que sea, gran parte es soya. Fíjense bien, lean la etiqueta de la composición del alimento y dice, gran parte es soya. Ahora, ¿qué podemos sacar entonces de los vegetales? Yo ya les dije que nosotros obteníamos mucho menos de las proteínas o que podíamos obtener menos beneficios en cuanto a no ocupamos todas las proteínas desde los vegetales, pero sí tienen algunos beneficios. Por ejemplo, una de las proteínas de las vegetales es el gluten, que se utiliza bastante en la panificación, ¿sí? De hecho, ustedes pueden ver todos los productos que se hacen con gluten. Dice, la formación de gluten es muy importante para la panificación, ya que proporciona la estructura elástica y característica del pan que permite retener el gas y formar el esponjamiento. Recuerden ustedes que dentro de la estructura del pan ustedes tienen zonas con aire, se observa más en
la marraqueta, por ejemplo. Pero también el gluten, ustedes saben que hay gente que es intolerante al gluten, ¿cierto? Y hoy en día me parece que es algo que hay que considerar bastante. Muchos alimentos dicen que son libres de gluten, ¿ya? Y ustedes pueden ver al ver algunos embutidos. La Constanza dice que es intolerante al gluten y muchos embutidos dicen libres de gluten, y es por lo que les digo yo, porque se utiliza soya, ¿ya? Como leguminosa, ¿ya? Los comentarios. Y ahora, la soya dice que es una mezcla de globulinas y albúminas que son solubles, es una proteína de buena calidad, pero no como las fuentes animales, fíjense bien. Pues tiene la capacidad de formar geles, tiene la capacidad para retener agua, tiene la capacidad de absorber y retener grasa cuando se usan derivados de carne y tiene efectos fisiológicos deseables, reduce el colesterol y la grasa corporal. O sea que si vemos, de alguna manera, si colocamos en una balanza cuáles son las proteínas que nosotros debiéramos consumir principalmente como para tener una dieta más o menos buena y no sufrir de muchas enfermedades, debería ser más bien de origen vegetal, con productos de origen vegetal, que de productos más bien de tipo cárnico, ¿ya? Y entonces hemos visto en esta breve clase que he dado el día de hoy cómo entonces las proteínas juegan un rol fundamental dentro de los productos alimentarios.